Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de IA para Todos. Hay momentos en la historia en los que el destino de una especie entera parece concentrarse como un haz de luz atravesando una lupa en las manos de un solo individuo. No hablo de reyes ungidos por la tradición, ni de generales forjados en el fragor de la pólvora, sino de aquellos que, en el silencio de una habitación iluminada únicamente por el resplandor azulado de un monitor, deciden que el mundo, tal como lo conocemos, ya no es suficiente. Imaginad por un instante a un niño de 8 años en los suburbios acomodados de San Luis, Missouri, en el año 1993. Frente a él descansa un Apple Macintosh modelo LC2, una joya tecnológica que en 1992 representaba un desembolso de $2.200. Mientras otros niños veían en la informática un simple divertimento o una ventana a mundos de fantasía, Sam veía una cerradura sistémica que podía ser forzada. Ese niño no solo quería usar la computadora, quería desmantelarla pieza por pieza, entender el fantasma que habita en los circuitos integrados y, eventualmente, reescribir las leyes de la realidad misma. Para Sam, ese monitor fue el primer puente hacia una comunidad global. A través de las salas de chat de la red americana en línea, encontró el único refugio donde un adolescente gay en el Medio Oeste podía explorar su identidad sin el asfixiante peso del juicio social y el aislamiento de su entorno físico. Hoy, ese niño se ha convertido en el arquitecto jefe de una transición civilizatoria, un hombre que opera bajo una lógica de apalancamiento compuesto que desafía nuestra comprensión tradicional del poder y la influencia. Pero, ¿quién es realmente Samuel Harris Altman? ¿Es el salvador visionario que nos conducirá a una era de abundancia infinita? ¿O es el operador frío y calculador de un sistema que ha decidido que lo humano es simplemente un problema de optimización que debe ser resuelto mediante líneas de código y recursos masivos? En el episodio de hoy nos adentraremos en una de las mentes más enigmáticas y relevantes de nuestro tiempo. Empezamos. Episodio número 35. El operador del invisible. La ambición de Sam Altman. Primera parte. El niño de los sistemas y la escuela del riesgo absoluto. La biografía de Altman no nace en la pulcritud de un laboratorio de investigación de élite, sino en la tensión psicológica de una mesa de póker familiar. Allí, en el seno de una familia judía de clase media alta, Sam aprendió una lección que marcaría cada uno de sus movimientos futuros. La vida es un sistema de información imperfecta donde la victoria no es para el más fuerte, sino para aquel que mejor lee los patrones ocultos y gestiona la incertidumbre con una calma imperturbable. Su madre, una dermatóloga de precisión casi quirúrgica, y su padre, un corredor de bienes raíces, construyeron un hogar donde la neutralidad intelectual era inexistente. Cada cena era un campo de entrenamiento para el debate dialéctico y la toma de decisiones bajo presión. Sam, el mayor de 4 hermanos, desarrolló pronto una necesidad casi biológica de estar al mando, una autoconfianza que él mismo describe como casi delirante y que le permite sostener la mirada a problemas que paralizarían a otros. A los 17 años, en la prestigiosa John Burroughs School, ejecutó su primer acto de audacia política de gran escala. Ante la asamblea escolar, en un entorno todavía marcado por un conservadurismo latente, salió del armario para desafiar la intolerancia de grupos religiosos externos que pretendían imponer su visión en el campus. No fue una confesión puramente emocional, sino una auditoría de la cultura institucional. Al exigir que los profesores colgaran carteles de espacio seguro, validó su tesis fundamental, que la honestidad radical, cuando se despliega con la frialdad de un algoritmo, tiene el poder de reconfigurar cualquier estructura de poder. Stanford fue apenas un interludio de baja velocidad. Altman abandonó la carrera de informática a los 19 años porque comprendía que el apalancamiento en el mundo real era inmediato y las recompensas exponenciales. Su primera empresa, Loopt, no fue el éxito de mercado que muchos esperaban, pero fue su pasaporte de oro hacia el centro del sol. Aunque la venta final por $43.400.000 fue discreta para los estándares del Valle del Silicio, le otorgó algo más valioso que el capital líquido, la membresía permanente en el nodo de poder más exclusivo del planeta. Allí aprendió que, en el ecosistema de la tecnología, un fracaso bien gestionado es simplemente el primer paso hacia una omnipotencia futura. Segunda parte. El ascenso en la aceleradora y el nacimiento del proyecto Manhattan Digital. Durante su presidencia en Y Combinator, Altman dejó de ser un emprendedor de base para convertirse en un arquitecto de ecosistemas globales.
Bajo su liderazgo, la valoración de las empresas de la red alcanzó cifras que desafían la imaginación, consolidando imperios de la escala de Airbnb, Dropbox y Stripe. Altman destiló aquí su mayor activo intelectual, el reconocimiento de patrones a escala industrial, formuló la tesis de que la inteligencia de un sistema es directamente proporcional a los recursos invertidos, una lógica de escala masiva que aplicaría años más tarde al entrenamiento de las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo. Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de sombras y profundas fricciones internas. Surgió la leyenda de la política del Sam I, una ambición que a veces parecía utilizar la plataforma institucional para alimentar sus propios fondos de inversión personales y su red de influencias privada, lo que generó un malestar creciente entre los socios fundadores. Su mentor, Paul Graham, vio en él a una versión más agresiva de sí mismo, un hombre con la capacidad casi sobrenatural de doblar el mundo a su voluntad mediante la narrativa y el capital. Pero esa misma fuerza centrífuga provocó un quiebre de confianza definitivo que lo llevó a su expulsión silenciosa en el año 2019. Lejos de amilanarse ante el rechazo, utilizó ese impulso para centrarse en OpenAI, una organización que fundó originalmente junto a figuras como Elon Musk, con una misión romántica y defensiva: crear una inteligencia artificial de código abierto que evitara el monopolio del futuro por parte de gigantes como Google. Pero Sam comprendió pronto que el idealismo puro no escala si no tiene el combustible del capital masivo y la capacidad de cómputo que solo las grandes corporaciones poseen. Con una maniobra maestra, transformó la entidad en una estructura de beneficio limitado, permitiendo la entrada de $13.000 millones de Microsoft. Para Elon Musk, aquello fue la gran traición al contrato fundacional de la humanidad. Para Altman, fue el pragmatismo necesario para construir el motor que definirá el próximo siglo de nuestra historia civilizatoria. Tercera parte. La ecuación de la abundancia y el colapso del costo civilizatorio. Para entender la visión profunda de Altman, debemos observar lo que él denomina la ecuación de la abundancia. Sam cree firmemente que los dos grandes frenos que impiden el progreso de nuestra especie son el costo de la energía y el costo de la inteligencia básica. Si logramos que ambos caigan hacia el cero absoluto, la humanidad entrará en un estado de abundancia post-escasez, donde la pobreza y la limitación física serán reliquias del pasado. Por ello, ha invertido $375 millones en Helion Energy, una apuesta arriesgada por la fusión nuclear que busca generar energía limpia y casi gratuita mediante mecanismos de autocuración atómica basados en la migración de defectos. Su objetivo es ambicioso: alimentar los centros de datos de la inteligencia artificial general sin depender de la red eléctrica tradicional, eliminando así las limitaciones de la física sobre el crecimiento digital infinito. Pero su ambición no se detiene en las máquinas, no se extiende a las células de nuestro propio cuerpo. A través de Retrobiosciences, donde ha inyectado $180 millones, Altman busca extender la vida humana en al menos 10 años, financiando investigaciones sobre la acidez lisosomal para limpiar los desechos celulares que provocan el envejecimiento y la enfermedad. Es el retrato de un hombre que rechaza sistemáticamente la finitud, ni la escasez energética, ni la decadencia física, ni siquiera la incertidumbre de la identidad parecen obstáculos válidos para su voluntad expansionista. Su proyecto World, antes conocido como WorldCoin, es la culminación de esta vigilancia benevolente. Mediante el escaneo del iris con dispositivos biométricos llamados orbes, busca crear una prueba de humanidad global que certifique nuestra esencia en una Internet inundada de bots. Es una paradoja fascinante y perturbadora. El hombre que está acelerando la creación de inteligencias sintéticas superiores es el mismo que nos exige escanear nuestra biología para confirmar que todavía somos nosotros, los humanos de carne y hueso, quienes reclamamos un lugar en el planeta. Cuarta parte. Los 5 días de noviembre y el búnker del optimista paranoico. El 17 de noviembre del año 2023, el mundo tecnológico se detuvo ante un anuncio que parecía imposible: el despido de Altman por parte de una junta directiva que alegaba falta de candidez consistente en sus comunicaciones. Fue una auditoría de poder que OpenAI no pudo superar sin su figura central. Lo que comenzó como un intento de golpe de estado interno, terminó como la validación definitiva de su indispensabilidad sistémica. La rebelión de los empleados no tuvo precedentes. 770 trabajadores, incluyendo a figuras clave como Lia Sutskever, firmaron una carta exigiendo su regreso bajo la amenaza de una renuncia en masa hacia las oficinas de Microsoft.
Este episodio demostró que Altman no era solo un director ejecutivo, sino el eje central de una narrativa de inevitabilidad histórica que ni siquiera el mercado pudo cuestionar. Su regreso triunfal tras solo 5 días de exilio consolidó un poder que ahora parece inexpugnable, habiendo purgado a la Junta de cualquier contrapeso ético o de seguridad que pudiera frenar su avance. Pero detrás de esta fachada de éxito absoluto y optimismo radical reside una paranoia profundamente calculada. Altman se define a sí mismo como un preparacionista o prepper. Está convencido de que la civilización podría colapsar debido a un ataque biológico accidental, una guerra nuclear o una inteligencia artificial que decida que nuestra existencia es redundante. En su propiedad de Big Sur acumula armas de fuego, lingotes de oro, pastillas de yoduro de potasio, antibióticos y máscaras antigas. Es la contradicción definitiva del siglo XXI. El hombre que construye el futuro más brillante y prometedor es el mismo que más teme no sobrevivir al amanecer de su propia creación. Tras su regreso, ha impulsado el proyecto Stargate junto a Microsoft, una iniciativa de $100.000 millones para construir un templo de computación sin precedentes en la historia humana, mientras viaja por el mundo como un diplomático soberano, buscando recaudar la astronómica cifra de $7 billones para reconfigurar por completo la industria global de semiconductores. Altman ya no es un empresario del software, es un actor geopolítico de primer orden que trata de tú a tú con los dueños de los fondos soberanos y jefes de Estado de las naciones más poderosas. Quinta parte. Sombras en el núcleo familiar y el dividendo de la superinteligencia. Detrás de esta imagen pulida de tecnócrata visionario que se casó con Oliver Mullerin en enero del año 2024 y dio la bienvenida a su primer hijo en el año 2025, existen grietas íntimas que la luz del éxito no logra ocultar totalmente. Su hermana menor, Annie Altman, ha presentado una demanda en el estado de Missouri que arroja sombras desgarradoras sobre la infancia de la familia, acusándolo de abusos sistemáticos que habrían comenzado cuando él era apenas un adolescente. Sam, respaldado por su madre y sus hermanos Jack y Max, ha negado estas acusaciones con una rotundidad quirúrgica, calificándolas de un intento de extorsión nacido de una salud mental fracturada y una relación familiar rota desde hace años. Este conflicto humano, que se desarrolla en la crudeza de los tribunales y el escrutinio público, introduce una capa de tragedia profunda en la biografía de alguien que pretende resolver los problemas existenciales de toda la especie humana. Sam propone gestionar el impacto del desempleo masivo que él mismo está acelerando mediante lo que llama la riqueza básica universal por inteligencia artificial, un sistema de dividendos derivados de la superinteligencia que compensaría el fin del trabajo tradicional. Es una propuesta política que nace de su teoría del poder total. Si la inteligencia artificial lo consume todo, la única solución es que el sistema devuelva una renta básica a los humanos que ha desplazado de la cadena de valor. Sin embargo, voces críticas en publicaciones como el New Yorker señalan en él una falta de interés genuino por las personas ineficaces, sugiriendo que su visión de la empatía es, en realidad, un modelo de lenguaje muy bien entrenado pero desprovisto de la verdadera compasión que nace del dolor compartido. Al finalizar este análisis, Sam Altman emerge ante nosotros como la prueba viviente de que el apalancamiento tecnológico ha superado definitivamente la escala de nuestras instituciones democráticas y sociales. Él es el operador que ha decidido que, ante la inminente llegada de la superinteligencia, la única opción lógica es acelerar a fondo hasta que el sistema se reinicie por completo. No es un santo visionario ni un villano tradicional de las historias de advertencia, sino un jugador de póker de escala cósmica que ha apostado la mano entera de la humanidad a una sola carta, la inteligencia artificial general. Su visión para el año 2030 es un mundo donde cualquier persona, sin importar su origen, podrá movilizar una capacidad intelectual superior a la de toda la especie humana combinada en el siglo XX. Es un salto al vacío de proporciones épicas, donde él mismo ha decidido ser el encargado de diseñar el paracaídas que detendrá nuestra caída. Gracias por permitirme compartir estas reflexiones sobre el hombre que ha decidido ser el arquitecto de nuestro destino digital. Tenéis el enlace a nuestra newsletter en la descripción, un espacio donde profundizamos en estos dilemas éticos y tecnológicos que ya definen nuestro presente más inmediato. Suscribíos y participad activamente en YouTube y Spotify. Vuestras preguntas y reflexiones son las que mantienen humana esta conversación necesaria sobre el mundo de las máquinas. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10.